Hola a todos, siguiendo con la química orgánica, vamos a hablar ahora de isomería. La isomería, que aunque no es exclusiva de los elementos orgánicos, sí que es muy importante en ellos y hace que sea uno de los motivos por los que también tenemos tanta variedad de compuestos orgánicos frente a los inorgánicos, ¿vale? Entonces los isómeros son compuestos que teniendo la misma fórmula molecular, está formada por los mismos átomos, tienen diferente estructura y por tanto son sustancias totalmente distintas, son distintas y tienen propiedades distintas. Los isómeros pues contienen los mismos átomos en la misma proporción, pero están unidos de distinta manera, ¿vale? Entonces esto es algo que es muy importante y que hace que aumente el número de compuestos orgánicos, ¿vale? El esquema sería que la isomería vamos a encontrar dos tipos principales, la estructural y la espacial. Dentro de la estructural podemos tener isomería de cadena, de posición o de función. Y dentro de la espacial puede ser geométrica o plana o es la estereoisomería, ¿vale? Aquí vamos a hablar de la estereoisomería. Óptica, perdón. La estereoisomería óptica, es la que hablamos aquí cuando sea plana, ¿vale? Entonces, pasamos a la isomería de cadena. En la isomería de cadena, los isómeros tienen el mismo número, tienen el mismo grupo funcional, o sea, todos son o alcanos, o son alcoholes, o son aminas, ya veremos cuando vemos bien la formulación cada uno de ellos, pero todos tienen el mismo grupo, o sea, pertenecen al mismo grupo como compuesto. Pero la diferencia es que la cadena de carbonos, la cadena de carbonada, cambia, es decir, puede ser lineal, pasa a ramificada o sin ramificada tener distintas ramificaciones. Por ejemplo, todos estos tres compuestos van a ser alcanos. Terminación ano, ¿vale? Son alcanos. ¿Qué pasa? Si contamos los átomos que tienen, todos tienen 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y 3 más 2 son 5, más 2 son 7, más 2 son 9, 12 hidrógenos. Tienen 5 carbonos, 2 hidrógenos. Cualquiera de estos que contemos van a tener la misma cantidad de carbonos y hidrógenos. Son entre ellos, son isómeros. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos una cadena lineal. Aquí faltan los enlaces con los hidrógenos, ¿no? Es una cadena lineal. Bueno, los enlaces no porque es H2, o sea, quiere decir que está comprimido. La H2 normalmente lo vamos a poner aquí en medio, pero aquí en la diapositiva lo puse debajo. Pero esto es una cadena lineal. Aquí, sin embargo, tenemos una ramificación aquí, ¿vale? Este metilo es una ramificación, una cadena de 4 con una ramificación, en lugar de la cadena de 5. Y aquí tenemos ya una cadena de 3 con 2 ramificaciones, ¿vale? Un propano con 2 metilos. Pero son isómeros entre ellos, ¿vale? Entonces lo que cambia es la cadena. Puede ser que tengamos unos elementos con cadena cerrada, otros abierta, pero lo que cambia es la cadena. Aquí les hablo de que simplemente para cada tipo de compuesto, de cada alcano, cómo va a cambiar, cuántos isómeros vamos a poder tener. ¿Vale? Cuando tengamos un alcano con 4 carbonos, vamos a tener solamente 2 posibilidades de isómeros. Pero fíjense, cuando tengamos este compuesto con 15 carbonos, vamos a tener hasta 4.347 isómeros iguales solamente de cadena, cambiando cómo se forman las distintas posibilidades de la cadena, ¿vale? Entonces fíjense la cantidad aumenta de una forma exponencial, ¿vale? Seguimos. Isomería de posición, ¿vale? La cadena cambió la cadena. Aquí tienen también el mismo grupo funcional y lo que cambia de uno a otro es que ese grupo funcional cambia de posición, está en un sitio diferente de la cadena. Vemos por aquí que estos dos tienen un carbono unido doble enlace. Esto es una acetona, ¿vale? Y aquí tiene acetona en este carbono. Y aquí, sin embargo, que va a ser, este es el 1, este es el 2. Aquí tiene la acetona en el carbono 3. 1, 2, 3. Entonces son isómeros de posición porque su grupo principal, el que le da la terminación al nombre, está colocado en sitios diferentes, ¿vale?
en posiciones diferentes. Esa es de posición, ¿vale? Y después tenemos la isomería de función. Aquí ya son isómeros, pero ya no están dentro del, no tienen el mismo grupo principal. Este por ejemplo es un alcohol, y aquí al estar el oxígeno en medio uniéndolo, esto se llama un éter, ¿vale? Los veremos en formulación, pero son compuestos que tienen los mismos átomos de carbono y de hidrógeno, tienen los mismos átomos en su molécula, la misma fórmula molecular, pero se ordenan de forma diferente. Entonces aquí tenemos, cuando son de función, tenemos dos funciones principales diferentes, ¿vale? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, con esta fórmula molecular tenemos estos dos compuestos. Evidentemente aquí son isómeros de cadena. Lo que cambia es la cadena, son los dos alcanos, y lo que cambia es la cadena. Con esta fórmula tenemos estos dos compuestos. Esto es una isomería de función. ¿Por qué? Porque aquí tienes un alcohol y aquí tienes un éter. Con esta fórmula tenemos estos dos, por ejemplo, vuelven a ser una isomería de cadena, porque lo que cambia es la forma en la que se estructura la cadena de carbonos. Pero sin embargo aquí, estos con este, ya no son alcanos. Esto es un alqueno, tiene un doble enlace. Por lo tanto, estos con estos son isómeros de función. Lo que cambia es la función que tiene. Estos son alcanos, esto es un alqueno. Ya es un grupo diferente. Ahora si nos pasamos a la otra isomería, vamos a tener por un lado la geométrica, que se da principalmente, bueno, al nivel de ustedes exclusivamente, con los dobles enlaces, ¿vale? Y es porque cuando hacemos con los modelos la estructura de un doble enlace, vemos que al tener un enlace pi, eso crea una rigidez y ya este enlace no puede rotar. Como no puede rotar, no es lo mismo que tengan los sustituyentes del mismo lado que estén en lados contrarios, ¿vale? Tenemos entonces los isómeros cis significa del mismo lado, trans cuando los sustituyentes están de distinto lado, ¿vale? Si tiene tres sustituyentes iguales, ya no se podría hablar de cis y trans, porque da igual un lado que el otro, ¿vale? Solamente cuando tienes dos sustituyentes en un doble enlace hablamos entonces de cis o trans, ¿vale? Fíjese dónde va colocado, ¿vale? Por último, la isomería óptica. La isomería óptica es, digamos, la más fina, donde la diferencia es menor. Los compuestos ópticos son muy parecidos unos a otros. Cuando hablamos de enantiómeros, la única característica es que de unos desvían la luz polarizada hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Pero el resto de propiedades son iguales, ¿vale? Entonces cuesta bastante separarlos. Pero en la naturaleza, los seres vivos sí que son estereoselectivos. Quiere decir que seleccionan solamente uno de los enantiómeros, no toman los dos. Entonces en la naturaleza sí que funciona muy bien. Nosotros cuando hacemos reacciones químicas es más difícil, pero en la naturaleza sí que se selecciona. Las enzimas, por ejemplo, son capaces de tomar un isómero y no tomar el otro. Entonces los isómeros ópticos tienen las mismas estructuras y grupos funcionales, prácticamente son muy iguales. No son idénticos, sino que guardan la misma relación que un objeto y su imagen especular, no superponibles. Es decir, es como la mano derecha y la mano izquierda. Si las dos manos las ponemos una frente a la otra, es como si estuvieran mirándose en el espejo. Sin embargo, cuando la ponemos una sobre la otra, no se superponen los dedos. El dedo gordo queda para algún lado y en una y para el otro en el otro, ¿vale? Los isómeros ópticos, enantiómeros, tienen las mismas propiedades físicas, pero presentan actividad presentan en diferente actividad óptica. Es lo que les decía. Cuando hablamos de enantiómeros, de compuestos que solamente es que uno es la imagen del otro en el espejo, pero no son superponibles, la única diferencia entre ellos es cómo desvían la luz. Al pasar si tenemos una disolución de esos compuestos y hacemos pasar una luz polarizada, uno la va a desviar hacia un lado y otro compuesto lo va a desviar hacia el otro lado. Vale, solamente eso. Después los puntos de fusión, ebullición, todo esto va a ser exactamente igual. De ahí que sea muy difícil separarlos, ¿vale? A ver. ¿Por qué se producen
la isomería óptica, vamos aquí los enantiómeros, y es simplemente este carbono de aquí. Recuerda que estas líneas en puntos suspensivos significa que va hacia atrás, y sin embargo este es exactamente igual, pero va hacia adelante. Eso significa que lo que va hacia atrás es un hidrógeno, y aquí lo que va hacia adelante es un hidrógeno. Solamente tenemos aquí un carbono que está unido a 4 cosas distintas. Es decir, este carbono de aquí, si lo miramos por la derecha, tiene una cadena que tiene aquí un doble enlace. Si lo miras por la izquierda, tiene una cadena que no tiene aquí un doble enlace. Entonces este lado es diferente de este. Y después esta parte de aquí debajo también es diferente. Y después el último sustituyente que no está dibujado sería un hidrógeno hacia adelante. Entonces, cuando tenemos un carbono unido a 4 sustituyentes diferentes, eso es un punto, es un centro heterogénico, es un punto que puede crear isomería óptica. Entonces, ¿qué es lo que cambia de uno a otro? Simplemente que esta parte sigue igual, pero aquí, en lugar de estar uno hacia atrás y el hidrógeno hacia adelante y el sustituyente hacia atrás, aquí el sustituyente está hacia adelante y el hidrógeno va a ir hacia atrás. Le hemos dado la vuelta a 2 de ellos. Esto va a provocar que uno sea la imagen del otro, pero no se pueda superponer, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tenemos 2 átomos que tengan esa característica de estar unidos a 4 sustituyentes diferentes, vamos a tener posibles diasterómeros. ¿Qué significa esto? Digamos que si la molécula tiene 2 átomos unidos a 4 sustituyentes diferentes, vamos a ver este y este, por ejemplo. Cuando lo pongo en la imagen, imagínense, vale, si yo cojo esa molécula que tiene esos 2 átomos y lo pongo delante de un espejo y cambio los 2 átomos al mismo tiempo, son enantiómeros, o sea, uno es la imagen del otro. Pero imagínense que en vez de cambiar los 2, solamente cambio a uno de ellos. El otro sigue estando igual. Es como si nos miráramos en el espejo y la parte de arriba nuestra sí que se invirtiera, pero la parte de los pies no se invirtiera, ¿vale? Entonces no seríamos exactamente ya la misma imagen, sino una imagen que solamente se ha cambiado una parte, ¿vale? Entonces esos compuestos se van a llamar diasterómeros, ¿vale? Esto con los modelos se va a ver mejor en clase, ¿vale? Y ya seguiríamos con la reactividad, pero la reactividad la vamos a esperar a dar la formulación para poder hablar de ella, ¿vale? Muy bien, seguimos en la siguiente clase.